La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del doctor Francisco Herrera Luque. Producción Napoleón Bravo. Dirección general Enrique Failache. Nuestro capítulo de hoy, La Colonia Tovar, dedicado a Wolfgang y Renata. Motivo constante de sorpresa e interés, tanto para los turistas como para los venezolanos, es la presencia en pleno trópico y a 60 kilómetros de Caracas de un típico pueblo alemán donde sus pobladores, desde el traje al idioma, mantienen las características de Suabia, de donde son originarios sus antepasados. Suabia es una región al suroeste de Baviera, Alemania, a ambos lados de la Selva Negra, en los valles del Rin y del Neckar, que luego fue dividido en entidades independientes como el Gran Ducado de Baden, de donde procede la mayor parte de los fundadores de la colonia, Württemberg y Hohenzollern, esta última lugar de origen de la última dinastía alemana. Quizás por esto la baronesa Ella von Keller, sobrina de Guillermo II, último emperador alemán, eligió a este apartado pueblo para radicarse en el año de 1925 hasta su muerte en 1945. En esa fecha no había carreteras entre la colonia y los pueblos adyacentes. Un sendero de recuas era la única vía de comunicación con el resto del mundo, razón por la cual los colonieros mantenían intactas sus costumbres y tradiciones de un siglo atrás. Hablaban el Badisch, que es un dialecto alemán, y solo se casaban entre ellos. Sí, aún en días de semana la colonia era un remanso de paz. Será en días de semana, porque los domingos aquello es como para volverse loco por el gentío. Es verdad, la cola de carros llega a veces hasta Antímano, pero antes de que se pusiera de moda, y más cuando no había carretera, la colonia era un verdadero paraíso, envuelto por el silencio y la bruma. Aunque para serte franco, los colonieros eran un poco hoscos y esquivos. Consecuencia del aislamiento y de su misma naturaleza campesina y alemana. ¿Sabías tú acaso que Suabia, la región de donde vienen los colonieros, es el país de la brujería? No. ¿Cómo es eso? Durante la célebre caza de brujas que llevó a la hoguera a más de 100.000 personas en Alemania, Suabia fue la región más azotada. En nuestro tiempo, incluso, la brujería es muy temida en Alemania. ¿En Alemania? ¿En uno de los países más cultos y civilizados del mundo? Pues así como lo oyes. Según Gustav Schenk, en su libro Pánico, Locura y Posesión Diabólica, en la República Federal Alemana hay nada menos que 10.000 exorcistas profesionales, y en la región de la que hablamos, el 65% de la población, sin omitir maestros y médicos, creen en brujas. Entonces aquí como que estamos más adelantados, porque la gente no le para a las brujas muchote que digamos. Es que el problema de las brujas en Europa, salvo España, fue un problema sumamente grave en el siglo XVII y hasta mediados del XVIII. Y aunque en cierta forma amainó la persecución política, la cosa continuó por debajo de cuerda, y en especial en Suaba. ¿Tú sabes cuándo se quemó la última bruja en Europa? No. Pues en Rusia, en 1908. En 1908, pero eso es increíble. Eso es lo que escribe el mismo autor. De la misma forma que afirma que en la región del lago de Constanza, el 95% de la población creen en brujas. Por lo que me dices, me parece que quieres decirme que en la colonia Tovar debe haber mucha brujería y cuento por el estilo. No me consta, pero sería una buena veta de investigación a nuestros antropólogos y folcloristas. Dice José Cayuela en su reciente libro Confesiones de la Bruja, que los que saben de brujería no hablan de eso, y los que no hablan de brujería no saben de brujería. Cuéntame la historia de la colonia Tovar. Desde los primeros tiempos de la República, arruinada la agricultura y despoblada la nación por la guerra de independencia, fue preocupación de nuestros primeros gobiernos traer emigración europea. Perdone usted, señor presidente Páez,
Pero ¿qué europeo va a venir a Venezuela con este calorón? Para eso se van a la Argentina o a los Estados Unidos como lo están haciendo. Vamos a dejar que el coronel Agustín Codazzi le responda por mí. En Venezuela, como en toda la América tropical, hay zonas en las inmediaciones de los 2000 metros que tienen las mismas condiciones climáticas de Europa y que pudieran albergar un buen número de inmigrantes. A Páez, con sus proyectos de inmigración, lo sustituyó el sabio José María Vargas, quien, como se sabe, fue derrocado por un golpe de Estado, marchándose a la isla danesa de San Tomás, donde hizo amistad con Karl Moritz, el célebre naturista prusiano que hacía un estudio de la flora. Páez, por su parte, da un contragolpe a los revolucionarios y, vencedor, manda a buscar a Vargas para que ocupe de nuevo la presidencia. Vargas regresa a Venezuela acompañado de Moritz, quien con Agustín Codazzi y el presidente continúan dándole vueltas a sus planes migratorios. Codazzi se marcha a París en 1840 para imprimir su atlas físico y político de Venezuela. Estando en esos menesteres, recibió un oficio del ministro del Interior de Venezuela, donde se le pedía que iniciase las gestiones para fundar en nuestro país una colonia de inmigrantes europeos. Meses más tarde, responde Codazzi. Luego de consultar al sabio Buzingol, quien conoció bien a nuestro país, y al celebérrimo barón de Humboldt, he llegado a la conclusión de que son los alemanes la mejor gente para fundar una colonia en Venezuela. Entre los alemanes a quienes consultó Codazzi estaba el impresor y naturista Alejandro Benz, de tanta importancia en la vida de la colonia, quien luego de consultar al ducado de Baden sobre el proyecto, se le exigió como condición que se trasladase a Venezuela para estudiar el clima, la feracidad de las tierras y el grado de tranquilidad que ofrecían las instituciones políticas. En agosto de 1841 llegaron a La Guaira Codazzi y Benz. Codazzi, luego de explorar la serranía que separa los valles de Aragua del mar y de haber estado donde años más tarde se fundaría la colonia, concluyó en un informe. En un pequeño terreno que he podido recorrer y explorar, desde el valle de Uricario hasta el de Maya, se pueden situar cómodamente 30.000 habitantes en 11 pueblos. La colonia principal distaría 5 leguas del puerto de Maya y 6 de la Victoria. Se traerán entre 60 y 80 familias y el costo será de unos 60.000 pesos, pues hay que hacer 2 caminos que no existen, con un total de 11 leguas. La temperatura varía entre 8 y 16 grados centígrados. Con el apoyo del Ejecutivo Nacional y la aprobación de los interesados, el 19 de enero de 1843, embarcaron en el Havre unas 400 personas originarias de Baden en dirección a Venezuela, donde se habrían de fundar su colonia de felicidad. Durante la travesía se desarrolló una epidemia de viruela que causó muchas bajas. El 5 de marzo, es decir, 45 días más tarde, llegaron a La Guaira. A causa de la epidemia, el barco fue declarado en cuarentena, enviándose al coronel Codazzi y a sus 400 colonos a Choroní. Cumplida la cuarentena, se pusieron en marcha y con ella el penoso ascenso hacia su lugar de destino. Los alemanes, arriando ganado a tiempo que se abrían paso entre la maleza, llegaron a Maracay, donde un grupo de vecinos endomingados los esperaba. Un jinete con cara de jefe cabalgó hasta ellos. Bienvenidos, amigos. Yo soy el general José Antonio Páez. Sigan adelante, que la tierra los espera. Los sufrimientos que padecieron de Choroní a Maracay era apenas una muestra de lo que les esperaba. Si en aquel trecho encontraron árboles derribados y trechos de camino tragados por la selva, a quien tuvieron que vencer a punta de machete, de la Victoria a la futura colonia, tuvieron que hacer caminos al andar, como dijese el poeta, pues aquello era monte tupido, por donde se deslizaba un débil sendero de indios. El 8 de abril de 1843 llegaron finalmente a la tierra prometida. La inmigración fue selecta como lo exigía el gobierno. Familias honestas y laboriosas, un boticario, un impresor, un sacerdote católico, un maestro de escuela, carpinteros, herreros, toneleros, tejeros, ceramistas, agricultores y un maestro cervecero que fue el primero en fabricar en Venezuela la popular bebida.
Alejandro Benitz, el naturalista, se trasladó a la colonia donde publicaba un boletín anual bilingüe sobre la marcha de la colonia. Por 100 años y más los inmigrantes de Baden estuvieron aislados del mundo exterior y fijados al tiempo en que sus antepasados abandonaron a Baden. Un verdadero Shangri-La ha debido parecerle a la condesa aquel lugar de su patria escondido en medio de la selva. ¿Qué la impulsaría a escoger este refugio luego de hacer y vivir en el Fausto imperial de su tío Guillermo II? Mucho me gustaría recabar información sobre una mujer tan singular, amada y venerada por la gente de aquel hermoso pueblo montañés, con su silencio maravilloso, un clima primaveral y bosques olorosos. Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La historia fabulada del doctor Francisco Herrera Luque. Actuaron en el capítulo de hoy Sergio Cabrera, Osvaldo Paiva, Regino Jiménez, Felipe Mundarain, César Castillo López. Musicalización y montaje Luis Romero. Narró para ustedes Napoleón Bravo.